Hay historias que no salen en las noticias, historias que no se cuentan porque duelen, historias que la mayoría prefiere ignorar, pero que existen todos los días, en cada esquina. Esta es la historia de Kennedy, un hombre que pasó 23 años viviendo en la calle, atrapado en el consumo de sustancias, sobreviviendo como podía, olvidado por el sistema, por la sociedad y muchas veces por sí mismo. Pero también es la historia de Chiquilín, líder de la Patrulla Espiritual de México y de un grupo de personas que decidieron que ninguna vida es desechable. Esta no es una historia de lástima, es una historia de rescate, dolor, fe y esperanza. Kennedy no nació en la calle. Como muchos, tuvo una infancia, sueños, quizá una familia, pero la vida fue empujándolo poco a poco hacia el borde. El consumo de sustancias no llegó de golpe. Llegó como llegan muchas cosas: una decisión mal tomada, una mala compañía, una herida emocional no sanada. Con el tiempo, la calle se volvió su refugio y su prisión. Dormía donde podía, comía cuando alguien le daba algo, aprendió a soportar el frío, el hambre, el rechazo y las miradas que juzgan sin preguntar. 23 años así, 23 años viendo cómo el mundo avanza mientras tú te quedas detenido. El cuerpo de Kennedy comenzó a pagar el precio: dientes en descomposición, astillas enterradas en el pie, heridas abiertas, infecciones, gangrena avanzando sin que nadie la atendiera, hasta que llegó el momento más duro: la pérdida de un dedo de la mano que tuvo que ser extirpado para salvar su vida. Cada herida era un grito silencioso, pero en la calle, los gritos no siempre se escuchan. Muchos pasaban a su lado, pocos se detenían. Ese día no parecía diferente a los demás. El sol caía fuerte sobre el pavimento y la gente caminaba con prisa, cada uno cargando sus propios problemas. En una esquina, casi invisible para todos, estaba Kennedy. Su cuerpo cansado, su mirada perdida y sus manos marcadas por años de calle contaban una historia que pocos querían escuchar. Fue ahí donde Chiquilín, líder de la Patrulla Espiritual de México, lo vio. Chiquilín no iba buscando números, ni historias para contar, ni reconocimiento. Él y su equipo recorren las calles con un propósito claro: encontrar a quienes ya nadie más quiere ver. Cuando se acercó a Kennedy, no lo hizo con prisa ni con desconfianza. Se acercó con respeto. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Kennedy levantó la mirada con dificultad. Hacía años que casi nadie le preguntaba su nombre. Dudó unos segundos antes de responder, como si no estuviera seguro de que aún importara. Kennedy, dijo en voz baja. Chiquilín se sentó a su lado. No le habló de inmediato de rehabilitación ni de un centro. Primero lo escuchó. Escuchó su historia, sus silencios, sus derrotas. Vio sus heridas, su estado físico, y entendió que Kennedy ya había llegado a un límite. Después de un momento, Chiquilín fue claro y directo. No tienes que seguir aquí. Podemos ayudarte. Hay un lugar donde pueden atenderte, darte de comer, cuidarte y empezar de nuevo. Kennedy guardó silencio. No era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda, pero casi siempre venía con condiciones, con juicios o con promesas vacías. Miró al suelo, respiró hondo y luego miró a un lado. Ahí estaban sus perros. 2 compañeros fieles que habían estado con él en el frío, en el hambre, en las noches más duras. Ellos no lo abandonaron cuando todos los demás sí. Para Kennedy no eran mascotas, eran su familia, su razón para seguir despertando cada día. Con la voz quebrada, Kennedy habló. Yo sí acepto la ayuda, pero con una condición. Chiquilín lo miró atento. Que mis perros se vayan conmigo. Si ellos no van, yo no voy. No era un reto, no era una exigencia, era una súplica. Kennedy no pedía dinero ni privilegios. Pedía no dejar atrás a los únicos seres que nunca le dieron la espalda. Para él, abandonarlos sería volver a traicionarse a sí mismo. Chiquilín no respondió de inmediato. Miró a los perros, luego volvió a mirar a Kennedy. En ese momento entendió algo profundo. Quien es capaz de amar así
Aún en la miseria, todavía tiene mucho que dar. No te vamos a separar de ellos, le dijo finalmente. Si tú vienes, ellos vienen contigo. Kennedy bajó la cabeza y rompió en llanto, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez en muchos años, alguien no le estaba pidiendo que eligiera entre sobrevivir y amar. Ese fue el momento exacto en que la historia cambió. No fue el día en que lo subieron a un vehículo, fue el día en que Kennedy volvió a sentir que su vida y su amor importaban. Ese día, la patrulla espiritual no solo rescató a un hombre, rescató un corazón que todavía sabía cuidar de otros, incluso cuando nadie cuidaba de él. El ingreso de Kennedy al Centro de Rehabilitación Cristiana no fue solo un cambio de lugar, fue un cambio de vida. Atrás quedaron las noches a la intemperie, el ruido constante de la calle y la incertidumbre de no saber si al día siguiente habría comida. Al cruzar esa puerta, Kennedy comenzaba un proceso que jamás había vivido en más de 2 décadas. Los primeros días fueron los más difíciles. Su cuerpo estaba agotado, deshidratado y lleno de infecciones. Los médicos y voluntarios iniciaron de inmediato tratamientos con sueros recuperadores para estabilizarlo, ya que su organismo llevaba años sin recibir cuidados básicos. Cada suero era una pequeña batalla ganada contra el abandono. La atención médica reveló el verdadero daño que había causado la calle. Varias piezas dentales estaban en completo estado de descomposición, provocándole infecciones constantes y un dolor que Kennedy había aprendido a soportar en silencio. Fue necesario extraerlas para evitar complicaciones mayores. No fue fácil, pero cada procedimiento era un paso más hacia su recuperación. En sus pies, los especialistas encontraron astillas profundamente incrustadas, algunas con semanas y otras con meses sin ser atendidas. Caminar había sido una tortura diaria para él. Las heridas fueron limpiadas con cuidado, retirando cada fragmento, tratando infecciones y devolviéndole poco a poco la posibilidad de moverse sin dolor constante. Uno de los momentos más delicados fue la extirpación de un dedo de la mano, afectado por gangrena. Era una decisión dura, pero necesaria para salvar su vida. Kennedy aceptó el procedimiento con una mezcla de miedo y esperanza, confiando por primera vez en personas que realmente querían ayudarlo. Además de los tratamientos médicos, Kennedy recibió cuidados que muchos dan por sentados: limpieza facial profunda, corte de cabello, cuidado del cuero cabelludo dañado por años de exposición al sol y a la suciedad. Cada gesto, por pequeño que pareciera, tenía un impacto enorme en su autoestima. Al mirarse al espejo, comenzaba a reconocerse de nuevo. También recibió ropa limpia, calzado nuevo y alimentación adecuada. 3 comidas al día, agua limpia, descanso en una cama. Cosas simples que para Kennedy significaban dignidad. Poco a poco, su cuerpo empezó a responder, a recuperar fuerzas, a sanar. Pero la sanación no fue solo física. En el centro, Kennedy encontró un ambiente de respeto y fe. Nadie lo juzgaba por su pasado. Se le hablaba con paciencia, se le escuchaba, se oraba por él. Comenzó a entender que su vida no estaba perdida, que aún podía reconstruirse desde donde estaba. Cada día en el centro era una victoria silenciosa. Un día más limpio, un día más fuerte, un día más consciente. Kennedy no solo estaba sanando heridas del cuerpo, estaba sanando heridas del alma. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez en 23 años, ya no caminaba solo. Este centro no funciona con grandes presupuestos, funciona con aportaciones voluntarias, personas que donan lo que pueden, gente que cree que ayudar no es perder. Día con día, la patrulla espiritual rescata a hombres y mujeres, llevándolos a anexos especiales donde comienza la verdadera lucha, la lucha contra uno mismo. No todos lo logran, pero todos merecen la oportunidad. Aquí la historia da un giro hermoso. La esposa de Chiquilín, con un corazón sensible y lleno de amor, hizo una petición especial: que Kennedy, una vez recuperado,
pudiera ayudar en un refugio para perros callejeros. Porque ella entiende algo muy profundo. Los que han sufrido entienden el dolor ajeno. Kennedy, que vivió años en la calle, ahora podría ayudar a otros seres abandonados. El círculo se empieza a cerrar. Kennedy aún no ha terminado su proceso, pero ya no está solo, ya no está en la calle, ya no está olvidado. Hoy tiene nombre, cuidado y esperanza. Su historia nos recuerda algo importante. Nadie está demasiado roto como para no ser restaurado. Tal vez tú que estás viendo este video nunca has dormido en la calle, pero todos, en algún momento, hemos estado perdidos. La diferencia la hace una mano extendida, un corazón dispuesto, una decisión de ayudar. Gracias a la Patrulla Espiritual de México, gracias a quienes aportan, gracias a quienes creen, porque mientras haya personas dispuestas a rescatar, todavía hay esperanza. Digan exacto si están de acuerdo que la Patrulla Espiritual siga ayudando a más personas en situación de calle.